Hola eternos lectores, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina, me encuentran en todas las redes sociales como Eterna Lectura. El día de hoy es Navidad, así que quiero desearles a todos una muy feliz Navidad. Y por otro lado, quería contarles que para esta fecha en particular preparé un video sobre una de las películas navideñas más conocidas de todos los tiempos, que se llama Qué bello es vivir. Es una película del año 1946 que fue dirigida por el inmigrante siciliano Frank Capra y protagonizada, entre muchos otros, por James Stewart, Donna Reed y Lionel Barrymore, que eran grandes estrellas de ese momento del cine. Esta fue la primera producción de Liberty Films, que era una compañía que fundó Frank Capra con dos de sus amigos. Lamentablemente no les fue muy bien en un primer momento, pero más adelante les voy a contar un poco más. Esta película no es original, sino que es la adaptación de una novela bastante desconocida que se llamaba El mejor regalo de todos. El autor de esa novela era Philip Van Doren Stern, quien había tenido un sueño en el año 1939 en donde un hombre llega a un colapso en su vida y contempla la posibilidad de renunciar a todo, pero tiene la oportunidad de ver cómo sería el mundo sin él y eso lo hace recapacitar. Intentó llevarla a muchas editoriales para ver si se la podían publicar y la verdad que no tuvo mucho éxito, así que en el año 1943 decide autopublicarse. Hoy en día, Qué bello es vivir es una de las mejores películas navideñas. Tiene el 11º puesto de las mejores 100 películas estadounidenses del American Film Institute. Su director dijo que era lo mejor que había hecho. James Stewart, quien interpreta al protagonista de esta historia, dijo que amaba esta película. Steven Spielberg, por ejemplo, reconoce que esta película también es una de las mejores para él. Juan José Campanella, que es un director argentino, considera que gracias a esta película en los años 80 dejó de lado la ingeniería y se puso de lleno a hacer cine. Sin embargo, el año de su estreno había sido un fracaso total. Tenía un presupuesto de $3.180.000 y solo recaudó $3.300.000, aunque en realidad lo que necesitaba era recaudar $6.300.000. Liberty Films perdió miles de dólares con esta película porque fue un fracaso en la taquilla, pero sí tuvo buena recepción por parte de la crítica. Estuvo nominada a muchísimos premios Oscar, aunque en realidad lo único que ganó fue en la categoría de logros técnicos. Un poco se vio opacada por la película Los mejores años de nuestra vida, en donde básicamente lo que se ofrecía era un retrato de los soldados que volvían de la guerra y debían insertarse al día a día norteamericano después de haber vivido en carne propia la Segunda Guerra Mundial. Así que esta otra película se llevó todos los elogios, mientras que Qué bello es vivir solamente ganó en la categoría logros técnicos por lo que habían logrado hacer con la nieve. Como se grabó en pleno verano de 1946, pero gran parte de las acciones transcurren durante la Nochebuena, es decir, la noche de Navidad, necesitaban generar nieve. Hasta entonces, lo que se hacía para generar nieve era utilizar copos de maíz pintados de blanco que se tiraban sobre el set con un ventilador. Sin embargo, una vez que los actores o el equipo técnico pisaban los copos de maíz, eso hacía mucho ruido y si los actores estaban hablando, después ese sonido quedaba muy contaminado y lo que tenían que hacer era después doblar la película por encima. Para evitar justamente eso, a Frank Capra lo que se le ocurrió fue utilizar agua, jabón y también un producto químico que se usa para apagar incendios, que genera como una espuma, y eso lo echaban con un ventilador sobre el set. Por esta nueva forma de crear nieve es que ganaron la categoría logros técnicos. Además, el verdadero alcance de la película empezó a surgir entre los años 1974 y 1994, que fue cuando la película pasó a formar parte del dominio público. En el momento en el que se estrenó Qué bello es vivir, los derechos de autor eran por 28 años y pasados esos 28 años se podían renovar por 28 años más.
Lo que pasó fue que en el año 1974 se olvidaron de renovar esos derechos de autor y por lo tanto gran parte de las compañías de televisión empezaron a transmitir para Navidad esta película porque justamente no tenían que pagar por derechos de autor porque formaba parte del dominio público. Esto fue así durante 20 años hasta que justamente la NBC tomó los derechos de autor y ahora los tiene ella. Pero lo que sí facilitó fue que a lo largo de varias décadas, generaciones y generaciones de niños, jóvenes y adultos la puedan ver transmitida por televisión todos los años. Con respecto a la película, lo que tienen que saber es que tiene una trama sencilla, pero deja unas enseñanzas hermosas. La historia comienza con una serie de plegarias que se escuchan en voz en off, en donde todas las personas están pidiendo a Dios que ayude a George Bailey. Esas plegarias van a llegar al cielo, en donde San José y Franklin van a tener que tomar una decisión para poder ayudar a George Bailey. Lo que van a decidir hacer es enviar a Clarence. Clarence es un ángel de segunda categoría que todavía no obtiene sus alas y que se caracteriza por ser bastante estrafalario, por ser muy inocente y también por tener una gran esperanza y fe. Cuando Clarence es reclutado para esta importante misión, lo que van a hacer José y Franklin es comenzar un largo raconto para contar justamente quién es George Bailey y cómo fue su vida. Parte del momento en el que George Bailey tiene 9 años y salva a su hermano de morir ahogado, así como también trabajando para el señor Gower, quien era farmacéutico, evita que este hombre cometa un error y en lugar de mandar una medicina envíe un veneno a un niño y a una familia completa. Después lo vemos en su adolescencia como un joven ansioso de conocer el mundo, de viajar, de vivir aventuras, de construir grandes cosas, pero que debe dejar todo eso de lado cuando su padre muere y la compañía de empréstitos que había fundado junto con su tío está a punto de pasar en manos del villano de esta película, que es Henry Potter. La compañía de empréstito de los Bailey lo que hacía era garantizarles a todos los habitantes de Bedford Falls la oportunidad de tener una vivienda propia. George Bailey va a decidir permanecer en Bedford Falls para permitir que la compañía de su padre siga existiendo, así como también el derecho de todos los habitantes de Bedford Falls a tener una casa propia. George va a trabajar durante 4 años en la compañía de su padre y a lo largo de todo ese tiempo va a ayudar a todos los miembros de la comunidad. Sin embargo, no abandona su sueño de viajar, de conocer el mundo, de vivir aventuras, de cumplir su sueño. Y mientras su hermano Harry estuvo estudiando por esos 4 años, espera que ahora, al volver su hermano, él pueda finalmente ir a cumplir su sueño. El problema es que cuando Harry vuelve de esos 4 años de ausencia por haber estado en la universidad, George descubre que está casado y que también tiene una muy buena oferta de trabajo. Así que nuevamente George va a hacer el sacrificio de quedarse en Bedford Falls para que su hermano pueda seguir progresando. George Bailey se va a casar con Mary, a quien conoce desde que son muy pequeños. Van a tener 4 hijos y van a vivir en una casa a la que tuvieron que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo porque había sido un hotel abandonado, así que lo tuvieron que refaccionar todo para poder habitarlo. No vive la vida de sus sueños, no es tan rico como el señor Potter, no es condecorado con medallas de honor como su hermano Harry, quien había ido a la Segunda Guerra Mundial y por sus misiones fue condecorado como un héroe de guerra. No viaja a la gran ciudad como gran parte de sus amigos, pero sí triunfa siendo un buen ciudadano, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen sobrino y un buen habitante en Bedford Falls que está dispuesto a darle una mano a todos. Y obviamente todos sus afectos también le van a servir de sostén. El problema va a ser que el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, un hecho lo va a desestabilizar por completo y va a tratar muy mal a su familia, a sus seres queridos y va a caer en la desesperación y está a punto de tomar una decisión drástica. Es en ese momento que Clarence va a tener que intervenir y justamente va a intentar hacerlo entrar en razón.
La película tiene un montón de referencias bíblicas, sobre todo a Corintios y a Mateo, y también va a tener dos figuras antagónicas. Una de ellas es George Bailey y la otra es el señor Potter. George Bailey va a ser la representación de un defensor de los desvalidos, alguien que basa su vida en ayudar y dar al prójimo lo que necesita, mientras que el señor Potter es un hombre que ve a todos los seres como personas despreciables y más que estar dispuesto a dar, él solamente está convencido de querer cada vez conseguir más y más. La pregunta que rodea toda la película es ¿quién es más rico? George Bailey, que tiene el amor de su esposa, de sus hijos, de su familia y de sus seres queridos, o el señor Potter, que no tiene absolutamente ningún afecto, pero está repleto de dinero. La película viene a poner sobre el tapete también que aunque muchas veces nos sintamos pequeños, insignificantes y que no valemos nada, que no somos importantes para este mundo, en realidad sí somos valiosos y si no estuviésemos dejaríamos un enorme vacío. George justamente va a tener la oportunidad de ver cómo sería la vida si él no hubiese nacido y de esa forma va a descubrir que hasta los pequeños actos de bondad que él hizo generaron un impacto mucho mayor después. Está convencido de que no logró triunfar en la vida, pero justamente la enseñanza final es que ninguna persona es un fracaso si tiene amigos. Yo creo que esta película transmite un mensaje que tiene que ver con que aunque nuestra vida no haya sido como la imaginamos o no sea como la imaginamos, eso no significa que no sea perfecta a su manera. Bueno, eternos lectores, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video sobre Qué bello es vivir. Desde lo personal quiero contarles que es una de mis películas favoritas. A mí me la recomendó uno de mis hermanos hace ya varios años y cuando la vi me pareció una genialidad. No se asusten de que sea una película en blanco y negro y que dure 2 horas 10. Les garantizo que está muy bien llevada, que es muy linda, que tiene hermosos mensajes y que de seguro les va a encantar. Espero que tengan la oportunidad de verla, que me cuenten qué les pareció, qué es lo que más les gusta de la película y por qué. Espero verlos en próximos videos y nos vemos la próxima. Chau.